Panícula adiposa, ¿no? O grasa, ¿no? Cuando yo les hablo del epidermis, tiene ¿cuántas capas? 5. 5. Sí. ¿Cuáles son? La piel. Estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y el estrato basal. ¿Cuáles forman la capa de Malpighi? Es la última capa. Los últimos dos que les mencioné. Y a nivel de lo que es la palma de la mano y las plantas de los pies, hay una ausencia de la capa de la epidermis. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El estrato lúcido o de Lucía. A nivel de la dermis hay dos capas. ¿Cuáles son? La dermis, acuérdense de su docente, papilar. Y la dermis. Muy bien, ¿qué dijo? ¿En conciencia? ¿Qué dice? Reticular. La dermis reticular. ¿A nivel de cuál de estas capas hay mayor vascularización y mayor fibras de colágeno? Reticular. ¿Ok? Justo por debajo de esta dermis reticular vamos a encontrar unas líneas. ¿Cómo se llaman estas líneas? Las líneas de Langerhans o de Langer, la llaman otros. ¿Qué son estas líneas de Langerhans? Son esas líneas que se pueden ver en la palma de sus manos. Son la disposición anatómica de cómo va la musculatura justo por debajo de la piel. Esas líneas de Langerhans a nosotros nos ayuda a guiarnos para realizar incisiones quirúrgicas. ¿Ok? La hipodermis tiene dos capas. ¿Cuáles son? No. Fascia de Camper. La fascia de Camper. Uno. Y la fascia de Scarpa. Y a nivel inguinal, a nivel de la región inguinal, tenemos otra fascia más, también conocida como la fascia innominada, o también conocida como la fascia de Galaudet. No lo voy a escribir, escuchen el audio. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta fascia? Porque cuando nosotros operamos hernias inguinales buscamos esta fascia. ¿Ok? Buscamos todas estas capas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de lo que es la mucosa tiene una fácil, rápida cicatrización. Cicatriza dentro de las primeras 24 horas. El peritoneo parietal igual tiene una rápida cicatrización. Cicatriza dentro de las primeras 6 horas. Ya está cicatrizando. Cuando nosotros hablamos de la aponeurosis, que es la parte más importante del cierre de pared abdominal y a cualquier nivel, la aponeurosis ya está cicatrizando en un 90% a los 45 hasta 90 días. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de la cicatrización a cualquier nivel corporal, se dice que la cicatrización culmina al año. Por eso es que cuando van, principalmente donde los cirujanos plásticos, hacen énfasis en esto. Dicen al año recién vas a ver cómo ha quedado. ¿Okay? Tienen razón, porque la cicatrización termina recién a un año. ¿Listo? Siempre es lo más básico. Siguiente. Apaguen. Alexa. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fases de la cicatrización, tenemos lo que es hemostasia e inflamación, primer paso.
El segundo paso, que es la proliferación, y el tercer paso, que es la maduración y remodelación. Cuando yo hablo de la hemostasia e inflamación, es el trauma como tal que se va a generar en cualquier tipo de herida. Posteriormente empieza lo que es la proliferación, es decir, empiezan a ir todas las células para que puedan reparar ese tejido. Y al final viene lo que es esta etapa de maduración y remodelación, es decir, es la etapa fina, donde vamos a crear un tejido bonito. Y cuando hay alteraciones en esta etapa es donde se forman esas cicatrices feas. ¿Cuáles son esos tres tipos de cicatrizaciones feas? Cicatrización hipertrófica, cicatrización tipo queloide y cicatrización tipo atrófica. ¿Qué las vamos a ver? Sigue. No sé si no me acuerdo. Entonces, como pueden ver, ante toda herida, ante toda respuesta inflamatoria al trauma, va a haber este coágulo de fibrina. Es lo primero que se va a formar en toda lesión. Coágulo de fibrina. ¿Y qué hay en este coágulo de fibrina? Polimorfonucleares, neutrófilos, monocitos. Son esas células que van a estar englobando este coágulo de fibrina. Siguiente. Entonces, acuérdense de estas células, los polimorfonucleares, que son estas células importantes, también conocidas como la primera población en migrar ante una herida en el coágulo de fibrina. ¿Ok? Su concentración de estos polimorfonucleares va a ser, como dice, de 24 a 48 horas. Funciones de los neutrófilos. Los neutrófilos, fagocitosis de bacterias y desechos de tejido. ¿Esto para qué? Para ir evitando que se sobreinfecte. Son los defensores a nivel de la piel. Estimulan lo que son las citoquinas, también se dice citocinas, ¿ok? Como el factor de necrosis tumoral alfa 3. ¿Qué es angiogénesis? Formación de nuevos vasos, ¿ok? Entonces, función de los neutrófilos, estimulan citoquinas para formación de nuevos vasos y síntesis de colágeno, ¿no? Limitan la infección, como les digo, son los defensores. Acuérdense de estas funciones. Siguiente. Macrófagos, segunda población. Esenciales para la cicatrización de heridas, todos son esenciales. Concentración máxima, el otro era hasta las 48 horas, este es hasta las 96 horas, ¿ok? Van a regular la angiogénesis. ¿Por qué? Porque si hay una angiogénesis descontrolada, ya también va a haber riesgo de sangrado de cualquier herida, ¿ok? Depósito y remodelación de la matriz, es decir, principalmente la del colágeno, hace referencia. Macrófagos y neutrófilos. Desbridamiento de heridas por fagocitosis. ¿Qué quiere decir desbridamiento? Liberación, quitar todo lo malo, todos esos desechos, esos residuos, ¿ok? Éstasis microbiana, quiere decir que van a frenar a toda esa población microbiana que quiere afectar y causar una infección, ¿ok? Esas son sus funciones. Siguiente, los linfocitos T. Los linfocitos T, otros igual principalmente que se regulan de esto de los agentes microbianos. Y su concentración máxima va a ser a la semana de todo lo que hablábamos de esta coágulo de fibrina. Puente, esto es importante. Este es el puente entre la fase inflamatoria y la fase proliferativa, mediado por ¿quiénes? Los linfocitos T. Van a permitir una modulación del ambiente de la herida, es decir, que traten de llevar un ambiente correcto, de que no se altere para posteriormente la remodelación y la mala cicatrización. Y disminuye la síntesis de colágeno mediante los fibroblastos. Los fibroblastos son aquellas células encargadas principalmente de la reconstrucción de tejidos y de permitir el paso del colágeno hacia las heridas. Siguiente. Proliferación, el segundo paso. Comprende del día 4 al día 12. ¿Ok? Acuérdense los días en este tema. Son las últimas células en infiltrarse en la herida a nivel de la proliferación. Hablamos de los fibroblastos y células endoteliales. Como les dije, estos son los que facilitan la migración principalmente del colágeno. ¿Ok?
¿ok? Hacia lo que son las heridas. Entonces, ¿qué hacen los fibroblastos y células endoteliales hasta ahí? Proliferación, son parte de esta etapa. Activación de las citoquinas, producción de colágeno. Y las células endoteliales son las que principalmente van a regular lo que es la angiogénesis, ¿ok? Siguiente. El colágeno. El colágeno más abunda. ¿Cuál es el que nos permite la formación de colágeno, de las vitaminas? Vitamina C, otro. También conocido como ácido ascórbico, ¿no? ¿Otra vitamina? La vitamina C es un antioxidante, te facilita la producción de colágeno. Otra vitamina, son dos más las vitaminas que te ayudan a lo que es la estimulación de colágeno. El tocoferol, ¿alguien sabe qué es? Que les dan mucho a las mujercitas en ginecología. La vitamina E. Y otro esencial e importante, también conocido como retinol, es la vitamina A. Muy bien. No sé si lo viste A por A o A porque has dudado, ¿no? Esos tres tipos de vitaminas, ¿ok? Entonces hay 18 tipos de lo que son los colágenos, los más importantes, el colágeno 1 y el colágeno 3. El colágeno 1 siempre cae pregunta de examen, yo se lo digo, siempre cae. El colágeno 1, principal componente de la matriz extracelular. Y el colágeno tipo 3, durante el proceso de reparación es más importante. ¿Ok? Siguiente. Sí, cuando hablamos de lo que es el colágeno, como bien les decía, el colágeno puede ser sintetizado, regulado por un montón de lo que son vitaminas, de las que ya hemos hablado, como también por algunos tipos de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que te ayudan a generar colágeno? Alimentos en general. El tomate, el huevo, otro, las verduras verdes en general, otro, choclo, ¿qué indico? Coco. Bueno, y es bueno, como bien les decía, aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y un aporte vascular adecuado. Toda herida que tiene que cicatrizar bien, tiene que tener una vascularización adecuada. Cuando ustedes vean heridas postquirúrgicas, siempre revisen la coloración de la herida. La herida tiene que ir yendo de un color rojo bajo a un color piel. Si la herida es un color rojo intenso como este tomate, muy probablemente se esté infectando. Y si esa herida empieza a hacerse pálido, blanco o negro, quiere decir que está muriendo, está con isquemia, posteriormente necrosis, y va a fallar la cicatrización. Y ahí es donde se causan las dehiscencias, se abren las heridas. ¿Ok? Siguiente. Síntesis de protoglucanos. Bueno, aquí cuando hablamos de los glucosaminoglucanos, importante para lo que es la granulación. El tejido de granulación es ese tejido que van a ver en la herida, que es como si se estuviera pegando. No es pus, es como un tejido que está formando redes dentro de la herida. En algún momento lo van a ver cuando estén en el internado. Eso es el tejido de granulación adecuado, no es pus. ¿Ok? Entonces, los glucosaminoglucanos en heridas, ¿cuáles son? Dermatán y sulfato de condroitina. Esos son los glucosaminoglucanos, sintetizados por los fibroblastos. Siguiente. Entonces, y entrando a lo que es la maduración y remodelación, ¿por qué se caracteriza esta fase? Igual, ¿no? Es posible preguntar examen. Reorganización del colágeno, aquí es donde falla la cicatrización y se dan, ¿no?, esas heridas que les digo, feas, horribles, monstruosas, que ya vamos a ver. Reorganización del colágeno. El colágeno se cataboliza por las metaloproteinasas, que no, cuando esto no está regulado es malo. Contenido de colágeno, cantidad y calidad de colágeno, que hace la referencia de la integridad de la herida. Y bueno, esto igual, anótense. Depósito de matriz en el sitio de la herida. ¿Cuáles son las fases? Si hablamos del depósito de matriz en lo que es maduración y remodelación,
Son 3 fases que comprenden. La fase 1, fibronectina más colágeno tipo 3. La fase 2, protoglucanos más glucosaminoglucanos. La fase 3, que es colágeno tipo 1, que bien les decía es el importante de la matriz extracelular. Vuelvo a repetir. Siguiente. La remodelación. Entonces, cuando hablamos de la remodelación va a durar varios meses. Acá es cuando termina, que va a ir desde los 6 meses hasta el final de la cicatrización, que es 1 año, o también 12 meses, o también 365 días si no es año bisiesto, ¿no? Pero si no es año positivo, así. Vascular celular. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá, en la primera imagen, se puede ver una herida que recién la han suturado, recién han rafiado. Puede haber un ligero eritema o coloración rojiza, como pueden ver ahí. Posteriormente se retiran los puntos y va tomando esa coloración, solo puntitos alrededor eritematosos. Posteriormente, un color medio rosado intenso. Y luego, después de los 6 meses, va tomando el color de la piel. Obviamente la piel que tengan ustedes, ¿no? Color piel. ¿Listo? Siguiente. Epitelización. La epitelización engloba todo, como lo vamos a ver. Comienza al primer día de la lesión, es decir, del epitelio. Proliferación y migración de células epiteliales. ¿Okay? Aquí se habla bastante de estas células basales. Cuando escuchan células basales, siempre acuérdense de lo que es epitelización. A veces para el examen solo necesitas saber eso. Si dice células epiteliales, perdón, células basales, epitelización. ¿Ok? Entonces, estas células basales que hay, las marginales, son las que van a estar alrededor, si se podría decir así, de lo que es la herida. Estas son las que van a ir cerrando de afuera hacia adentro. ¿Ok? Cuando hablamos de la queratinización de la capa superficial, acá se habla de las células epiteliales que van a cambiar de aplanadas a cilíndricas. Eso igual es importante, la queratinización. ¿Ok? Siguiente. Se completa a las 48 horas. Como bien les digo, se da dentro de las primeras 24 horas, termina a las 48 horas. Y va a estar mediado ¿por qué? Por la fibronectina y las citoquinas, que son mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son estos mediadores inflamatorios? Factor de necrosis tumoral, los PDGF, IGF-1, promueven todo lo que es epitelización. ¿Ok? Pero acuérdense solo de lo que son citoquinas y fibronectina. Me basta con eso. Siguiente. Los factores de crecimiento. Cuando hablamos de los... ¿Saben qué tipo de cicatrizaciones hay? ¿Alguien sabe? Ahorita lo vamos a ver. Eso sí. Estoy diciendo que sí, estoy diciendo otra cosa. No, son 3 tipos de cicatrización. Ahorita lo vamos a ver. Ya, entonces, cuando hablamos de los factores de crecimiento, no, siguiente. 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 Contracción de la herida. Esto es muy importante cuando hablamos de la contracción de la herida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no suturamos una herida, ¿qué es lo que pasa? Está abierto, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Conforme pasan los días, va habiendo una contracción de la herida. Eso es parte del proceso fisiológico a nivel de lo que es la piel, esta contracción de la herida, pero va a ir a cicatrizar mal. ¿Ok? Pero acá de lo que vamos a hablar es la contracción de la herida. Como dice, toda herida sufre un cierto grado de contracción, por ejemplo. Como ya les decía, ¿no? Las que no se van a cerrar. Esta contracción es dada gracias a los miofibroblastos, ¿ok? Lo mismo de, ¿ok? Los fibroblastos, es lo mismo, ¿ya? Contienen actina del músculo liso, fibras de esfuerzo, y se detectan hasta el 6.º día, hasta lo que son 4 semanas. Siguiente. Luz, por favor. Você não está tudo a Max chegou sábado, cara. Mas só que é o seguinte, chega rapidão a carga.
Sabe, você foi lá? Eu fui à noite tinha. Vai estar para cheio, cara. No encerramento não tinha nada. O que mais que você tinha? Entonces, cuando hablamos de esta contracción de heridas, escuchen. Gracias, ya se terminó la clase, les voy a pasar la agradecido. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido cariñoso? Punto extra, me hace responder. Así nomás es la vida. ¿Ya? Agradecido. Lucas, vai ter que pagar agora. ¿Eso también quién hace? ¿Algo así? No, mi madre. ¿A tu mamá? Bueno, gracias también. Cuando hablo de las cicatrizaciones o los cierres, también se lo conoce, de primera, de segunda y de tercera intención. ¿Qué quiere decir de primera intención? Es cuando yo voy a poner, hago la herida, sea la herida quirúrgica o viene el paciente con herida y se ponen lo que son los puntos de sutura. Y listo, se cerró. A eso se lo conoce como cicatrización por primera intención. ¿Cuándo es una cicatrización o cierre por segunda intención? Cuando el paciente viene con una herida infectada. ¿Ok? Es una herida con pus y no hay forma de cerrarlo. Son varios motivos, entre ellos mordeduras de perro, por ejemplo. ¿Ok? No hay que cerrar. Si considero que es una herida que no se tiene que cerrar y tiene que cicatrizar así simplemente con curaciones que yo vaya a hacer, va a venir el paciente y le voy a hacer antisepsia cada vez. Pasado un día, le voy a hacer curaciones, todo esto. Eso es una cicatrización por segunda intención, la cual no he puesto puntos de sutura. Porque hay varias causas, pero no se ha puesto puntos de sutura. Y va a ir cerrándose a través de la contracción de la herida, mediado por los miofibroblastos. ¿Ok? ¿Va a cerrar mal? Sí, no va a cerrar bonito. Va a cerrar con cierto grado de deformidad. ¿Ok? A no ser que sea algo pequeño, tampoco va a quedar mal. Pero esa es la cicatrización de segunda intención. La de tercera intención es una herida que cicatrizó por segunda intención, pero lo que queremos hacer es reavivar bordes. Reavivamos bordes, es decir, anestesiamos, hacemos un corte alrededor de toda esta herida que ya está con tejido de granulación, contracción de la herida, por eso queremos que sea otra vez nuevo. Cortamos todo esto, resecamos, vemos que esté sangrando, que esté vivo y ponemos los puntos. Y se cierra, queda bonito. Eso es una cicatrización por tercera intención, también conocido como cicatrización diferida o cierre diferido. ¿Ok? ¿A qué tiempo yo puedo realizar de este cierre de tercera intención del cierre de segunda intención? Pónganse que mi paciente vino hoy, estamos a martes, y vino con esta herida. Le dejo cicatrizar por cuántos días y hago el cierre por tercera intención. ¿Se entiende? ¿Cuántos días tendría que pasar? Aproximadamente unos 10 días. 7 a 10 días. ¿Ok? Están filmando de generosos. No estoy bien, pues es regla. ¿Listo? ¿Se entendió? Si no se entendió, vean el video, ¿ya? Y pone zoom en mi chamarra cara, que sí. ¿Ya? Cuando yo hablo de los tipos de cicatrización, cuando yo hablo de los... Pero apáguenlo. Falta sentadito. Entonces, cuando yo hablo de las cicatrizaciones o el cierre de heridas, va a estar afectado por muchas causas. ¿Qué causas conocen que cause una mala cicatrización? Pacientes diabéticos. Muy bien, me encanta. Pacientes diabéticos son los peores pacientes.
Dios mío, me han envejecido los pacientes diabéticos. El paciente diabético es el peor paciente para cierre de heridas. ¿Pero por qué? ¿Por animal? ¿Por qué? ¿Por qué el paciente diabético es el peor paciente para cierre de heridas? Porque é difícil os pacientes diabéticos coagular, tendo problema na coagulação. No. Pasa que normalmente en la diabetes, los pacientes diabéticos les afecta que la microcirculación. Al afectar la microcirculación no va a haber un buen cierre de heridas. Son pacientes que todo paciente diabético es un paciente inmunocomprometido, inmunodeprimido, entra en esa clasificación. Fácilmente se te infecta y por la afectación de la microvascularización no cierran estos pacientes. Entonces es dentro de los pacientes que no va a tener un buen cierre de herida. ¿Qué otros pacientes? Diabéticos, obesos, fumatéricos crónicos, alcohólicos, pacientes con cáncer, pacientes con tuberculosis, pacientes con HIV. ¿Qué más? Y los pacientes con colagenopatías. Todas las colagenopatías, como podemos ver acá, enfermedades del tejido conectivo. Síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan, osteogénesis imperfecta, epidimólisis, acrodermatitis, y dentro de estos también entra lo que es el lupus y la artritis reumatoidea. ¿Ok? Hay que tener cuidado de este tipo de pacientes. ¿Los viejitos tendrán una mala cicatrización? Sí. Ay, Dios mío. ¿Va a ser con un sugar? Sí tienen una mala cicatrización, pero tampoco es pésima, solo que es más lenta. ¿Ok? Aparte que no se olviden, todo paciente que consume corticosteroides tiene una mala cicatrización. ¿Y quiénes consumen más corticosteroides? Los viejitos. Se dan corticoides, prednisona por todo. ¿Listo? Entonces, igual los que consumen corticosteroides cicatrizan mal. ¿Listo? Siguiente. Bueno, esto es a nivel del tubo digestivo. Cuando hay un cierre entre dos órganos huecos, se lo conoce como anastomosis. Y esta anastomosis puede abrirse, igual es una mala cicatrización, por todo lo que hemos hablado hace rato. Puede abrirse esta anastomosis, a eso se llama dehiscencia de la anastomosis. ¿A qué tiempo habrá esa dehiscencia de la anastomosis postoperatoria? 3, 5, 7, hasta los 10 días. Es decir, desde los 3 hasta los 10 días puede haber una dehiscencia de la anastomosis. Se puede abrir esa sutura. ¿Qué pasa cuando hay una cicatrización excesiva? Ya también, porque hay una cicatrización mala, como también hay una cicatrización excesiva. Tal cual ustedes cicatrizan por fuera sus heridas, acuérdense, igual cicatrizan por dentro. Si tienen cicatrizaciones queloides, hipertróficas, van a tener una cicatrización igual aberrante dentro de sus órganos intraabdominales. Y esas malas cicatrizaciones se lo conoce como adherencias. O cuando hay una cicatrización excesiva, en vez de que quede así un huequito bonito, se cierra. Y esto se lo conoce como estenosis o estrechez del lumen anastomótico. ¿Ok? No tanto. Siguiente. Entonces, cuando hablamos a nivel del epitelio, bueno, a nivel de características macroscópicas, quiere decir cuáles son los componentes a nivel gastrointestinal, porque está compuesto el tubo digestivo. El epitelio, con su lámina propia, la submucosa, la muscular interna externa y la serosa. ¿Cuál es la parte más importante al rafiar el tubo digestivo que se suture? La parte más importante son todas, pero la más importante es la no, ¿quién es? Submucosa. Por eso se va tan atrás. ¿Por qué? Porque le da mayor fuerza de tensión y capacidad de sostener suturas. Por eso cuando nosotros estamos suturando intestino, siempre vemos esta submucosa, decimos agarrar la submucosa. ¿Qué se ve? ¿Ok? Entonces es muy importante porque dices mayor fuerza de tensión y capacidad de sostener el tejido.
¿ok? La serosa es la parte más superficial del tubo digestivo. Es importante, igual es importante, porque es como el sello hermético, como dice ahí, que se va a dar, ¿ok? Le va a dar este sello de fibrina, es el cierre. El final del cierre es la serosa. El primer cierre, su mucosa. Último cierre, serosa. ¿Ok? Siguiente. El tubo digestivo empieza a cicatrizar igual dentro de las primeras 12 a 24 horas. Consideraciones técnicas. ¿Cuándo se dice que está una herida bien cerrada, bien suturada, bien rafiada? Tiene que haber ausencia de tensión, libre de tensión. No tiene que haber una tensión excesiva en la sutura. Tiene que haber una adecuada vascularización, nutrición apropiada. No datos de infección. Si hay datos de infección, desde ya no va a haber una buena cicatrización. Y un punto importante que no está acá es que haya una adecuada exposición, es decir, que tú puedas ver la sutura que has realizado, principalmente cuando estamos hablando de órganos intraabdominales, ¿ok? Una adecuada exposición, porque no sabes si has suturado algo bien si no estás viendo de manera correcta también ese tejido, ¿ok? Entonces eso es un punto importante, adecuada exposición, por lo mismo adecuada visualización de la sutura, ¿ok? Siguiente. Clasificación de las heridas. Bueno, las heridas de acuerdo a su tiempo, ¿no? Cicatrización menos de 3 meses, agudas. Más de 3 meses, heridas crónicas. ¿Cuándo tú dirías que es una herida crónica? Que está cicatrizando mal y que ya lleva curación y no cierra, diabéticos, o todos los que hemos hablado, y es más de 3 meses. No se olviden que toda herida a cualquier nivel del organismo que no cicatriza, que está cicatrizando mal, tiene tendencia a malignificarse, degenerarse como ustedes. Si se degenera, se malignifica, puede llevar a cáncer. Cierre de primera y segunda intención, ya lo hablamos. Cierre de tercera intención, diferido, ya lo hablamos. Siguiente. Bueno, eso es la de primera intención. Como pueden ver, la de primera intención es cuando se pone el punto de sutura. Es una herida, haces una adecuada antisepsia ahí, cierras. Epitelización y reparación del tejido conectivo, fácil. De segunda intención, como pueden ver ahí, hay una pérdida grande del tejido. Entonces, porque puede estar igual infectado o alguna causa que no la sabemos, pero hacemos un cierre por segunda intención. ¿Qué va a haber acá? Epitelización y contracción de la herida, nada más. Me quedan por los mismos fibroblastos, ¿no? Tercera intención es uno de segunda intención, pero que ya ha pasado 7 a 10 días y realizamos reavivamos los bordes, ¿no? Que hay una angiogénesis y los reparamos. ¿Listo? Siguiente. Bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que va a afectar a la cicatrización? Por ejemplo, sistémicos. La edad, como bien les decía, cicatrizan mucho mejor los pacientes entre, obviamente, los niños que son alta dosis de colágeno. Mayores de 30 años, ojo, mayores de 30 años ya hay una caída de lo que es el colágeno. Todo paciente más de 30 años, su colágeno ya empieza a disminuir, ¿ok? Entonces, si la pregunta dice el colágeno disminuye a partir de los 30 años. ¿Listo? La nutrición, importante la nutrición. ¿Qué dieta será importante para la cicatrización de heridas? Gelatina. ¿Qué? ¿Biotina? Una dieta rica en proteínas y antioxidantes, oligoelementos. ¿Ok? Traumatismos. Toda herida que está cicatrizando y ustedes ven que se golpea o tiene algún factor traumático, no va a cicatrizar igual.
Enfermedades metabólicas, principalmente los obesos, los que son hipotiroideos. Inmunodepresión, como inmunosupresión o inmunodepresión, como todos los que hemos hablado. Enfermedades del tejido conectivo. ¿Por qué el tabaquismo? ¿Alguien sabe por qué el tabaquismo afecta? ¿Alguien aquí es fumatérico? ¿Tiene chimenea? Solo de marihuana. Muerte celular. Mala oxigenación, sí, pero ¿qué más? Afecta a la microcirculación, ¿ok? Todo lo que es el tabaco afecta a la microcirculación, igual que todo lo que es la terminación nerviosa. Y eso, entonces, por eso es muy malo para las heridas. Lesiones, infección, edema, isquemias, tópicos, radiaciones, los pacientes con cáncer, tristemente, cuerpos extraños. Siguiente. Acuérdense de esta tabla, vuelve atrás. Acuérdense de esta tabla, por si acaso más todo lo que les he hablado. La edad avanzada, bueno, diabetes mellitus, desnutrición, hipovitaminosis, de las cuales de las tres que les hablé, cardiopatías, cáncer, fármacos, todos los corticosteroides que les dije. Siguiente. Hipoxia, anemia e hipoperfusión. Obviamente, si hay anemia quiere decir que hay una disminución de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los principales encargados de transportar oxígeno, ¿no? Entonces, todo paciente que está con anemia nos va a condicionar a una mala cicatrización. Anemia con el hematocrito, caída del 15%. ¿Ok? Paso a conclusión. Siguiente. Esteroides y quimioterapia. Bueno, todo lo que son los corticosteroides que bien les decía, y la radio y quimioterapia, los pobres pacientitos con cáncer, son aquellos que nos van a condicionar a una mala cicatrización, ¿ok? Afectan a la angiogénesis, a la migración de neutrófilos, macrófagos, proliferación de miofibroblastos, mayor riesgo de infección, tristemente. Siguiente. Trastornos metabólicos, bueno, los que les hablé, ¿no? Diabetes mellitus principal. Obesidad. ¿Mayor a cuánto será la obesidad? ¿Mayor a cuánto su índice de masa corporal? 32. 30. Mayor o igual a 30. Muy bien. Resistencia a la insulina, hiperglicemias, nefropatías diabéticas, uremias. La insulina, sí, eso se ha demostrado, han estudiado, que la insulina mejora el depósito de colágeno. Por eso, en todos estos pacientes con trastornos metabólicos hay una falla donde a nivel de la insulina. ¿Okay? Siguiente. La nutrición. ¿Cuánto es la dosis de proteína diaria que debe consumir un paciente? 3 a 5 gramos por kilogramo. 3 a 5. Y eso que tú vas al gimnasio, generado, ¿no? ¿Dónde está? Lucas. ¿Qué? ¿Cuánto es, Lucas? ¿Cuánto es la dosis recomendada para todos ¿De qué? para que podamos consumir proteínas, gramos kilo peso? 3 gramos por kilo. Kilogramos. Dos. ¿Qué? ¿Punto 2 qué? No, pero otra vez. Sí. 1.2 proteína por kilo peso. Muy bien. 1.2. ¿Alguien está estudiando? Muy bien. Me encanta. 1.2 de 0, escuchen, de 0.9 a 1.2 para que no falle. es la dosis, es gramos kilo peso que todo paciente en general, todos debemos consumir. De ahí hay las dietas hiperproteicas, ¿no? Los que van al gimnasio o los que entran en hipercatabolismo, los pacientes que están con sepsis. Pero para yo que soy atleta tem que ser 3. 1.2 es poco. Pero no absorbe, no Absorbe. Para atleta, sí. Para Hay estudio, para revísalo, cuéntame. Hay un estudio que ha salido hace menos de 6 meses en el cual dice que es mejor consumir las dosis de proteína en 5 periodos diferentes para mejor absorción de la proteína. Porque si tú absorbes, ponte, en 2 periodos la proteína total al día, se absorbe menos del 70%. No lo digo yo, lo dicen los estudios. ¿No? Para los que les gusta leer, revísenlo. Que es algo importante, ¿no? Porque todos deberíamos consumir proteína.
Si tu dosis de si tus gramos de proteína al día están bajos, ahí es donde viene ¿qué? El uso de tiempo balones. Viene lo que son enfermedades metabólicas. Obesidad. Irregulas la absorción. Más grasas, menos proteínas. Obesidad. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que dice eso, nutrición, ingesta deficiente de calorías. Bueno, ojo tejido de granulación. Las calorías, las grasas animales no son malas, por este caso. ¿Ok? Las grasas vegetales se han demostrado que son más dañinas. Las grasas animales no. Apoyo nutricional, sí. Arginina, eso sí, los suplementos de arginina se ha demostrado que te traen mayor depósito de colágeno, facilitan a que haya mayor depósito de colágeno. La arginina, la vitamina C, como se lo dije, la vitamina A y la vitamina E. Tal vez en el examen no dice así, dice ácido ascórbico, retinol, tocoferol. No, mejor. Entonces la vitamina C, la dosis, mejor si es 60 miligramos día. Lo correcto es para todos 1 gramo de vitamina C al día. Y en pacientes que están con alteraciones en la cicatrización de heridas o grandes quemados o pacientes sépticos puede llegar hasta 3 gramos de vitamina C al día. ¿Ok? La vitamina A, que va a aumentar igual la producción de colágeno, la dosis de 25.000 a 100.000 unidades internacionales. DA. ¿Ok? Otros hasta el mes. Ya. Sigue. Bueno, las infecciones. Cuando hablamos de las infecciones postquirúrgicas, las infecciones postquirúrgicas recién se van a evidenciar a las 72 horas postoperatorias. ¿Ok? Principalmente a las 72 horas postoperatorias. ¿Qué va a haber? La tetrada de Celsius. ¿Cuál es la tetrada de Celsius? Dolor, calor, rubor y ¿cómo duele? ¿No? Ajá. ¿Cuál es el microorganismo que se encuentra principalmente en la piel y es residente? Estreptococo, epidermidis, ¿no? Siguiente. Bueno, cuando hablamos de las infecciones de las heridas quirúrgicas en general son 4 tipos. Grado 1, limpia. Grado 2, limpio contaminada. Grado 3, contaminada. Y el grado 4 es sucia. Limpia son aquellas heridas que básicamente están entrando a quirófano para cirugías programadas. ¿Ok? Grado 2, limpio contaminadas, es cuando ya se logra abarcar tractos huecos como vía biliar, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal. Esos tractos se logra abarcar, pero de una manera controlada, no va a haber una diseminación de ese contenido. El grado 3, la contaminada, los mismos sistemas que les hablé, respiratorio, gastrointestinal, urinario, biliar, pero que se ha tocado ese sistema y se ha diseminado el contenido por la cavidad. Eso es contaminado. Y el grado sucio es cuando está por heces fecales o una herida contaminada que ya haya pasado más de 6 horas. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Colonización, contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre contaminación, colonización e infección? Contaminación es menos de 6 horas de exposición ante un agente lesivo, menos de 6 horas. De 6 a 12 horas se dice que ya se está colonizando, que ya hay multiplicación de algunos gérmenes. Y infección es más de 12 horas en los cuales ya hay gérmenes patógenos formados que van a causar daño de los tejidos. ¿Ok? Pero acá dice, la hiperglicemia es un factor que condiciona a esto, a que haya mayor contaminación y colonización de heridas. Por eso los pacientes diabéticos, ¿no? Mal controlados. Siguiente. 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 Siguiente.
úlceras de presión. Cuando nosotros hablamos de las úlceras de presión o de las úlceras de decúbito, son aquellas heridas que se van a dar porque el paciente está mucho tiempo recostado en decúbito, principalmente esos pacientes que están postrados. Estos pacientes que están postrados, ¿cuáles son esos pacientes con cáncer, parapléjicos, tetrapléjicos, pacientes obesos, pacientes ancianos? Hay el síndrome de lo que es el anciano abandonado, que los dejan a esos pobres viejitos y van a empezar a hacer úlceras, principalmente ¿dónde? Si está de decúbito dorsal, como pueden ver, talones, sacro, codos, escápulas y cabeza en la región occipital. Si están en lateral, maleolos, cóndilos, trocánter, costillas, acromion, orejas incluso. Y si están los pacientes de panza o de cúbito prono, lo que hablamos de los dedos a nivel del pie, rodillas, genitales en los hombres, mamas en las mujeres y la región de la frente principalmente. ¿Ok? Entonces es importante estas úlceras de decúbito, ¿por qué? Porque pueden llegar incluso a abarcar el tejido óseo. ¿Ok? El grado 1 simplemente es un eritema. El grado 2 es cuando ya abarca hasta el panículo adiposo. El grado 3 es cuando ya abarca hasta aponeurosis, fascias profundas. Y el grado 4 es cuando ya abarca hasta tejido óseo, el periósteo, puede verse el tejido óseo. ¿Ok? Entonces es grave, hay que entrar a quirófano porque puede hacerse una osteomielitis. Siguiente. Lo mismo que les dije, ¿no? Sí. Ahora sí, hablamos de la cicatrización. Entonces, cuando hablamos de las cicatrizaciones excesivas, eso es lo que les decía. Voy a levantar un poco estos palos para que se vea la parte de abajo. Ahí. ¿Lo grabé? No. ¿O reducción? No. Está bien, está bien. Para que se vea, quiero que se vea esta herida de acá. Los dos heridos de abajo. Anterior. Quiero que. A ver, redúcelo con ese de ahí. Ahí. Quiero que vean eso. Entonces, cuando yo hablo de estos dos, miren. El primero, la cicatrización hipertrófica, lo que quiero que vean. La cicatrización hipertrófica va a respetar los límites de la herida. Es decir, simplemente es una sobreelevación. Está aumentado sin más. Es una cicatrización hipertrófica. Ambas son malas cicatrizaciones. Pero la hipertrófica conserva los límites de la herida. Si es así recto, así rectito va a ser. Solo va a estar sobreelevado. En cambio, esta herida queloide, la que está al otro lado, es una cicatrización pésima, muy mala, también conocida como la cicatrización monstruosa. Quiere decir que no va a respetar límites, se va a alterar por cualquier parte de la longitud, a cualquier nivel de la longitud de la herida, se altera. Puede estar grueso, delgadito, grueso, hacia lateral, hacia adelante, miren, totalmente deforme. Es la misma cicatriz, simplemente que esta es hipertrófica y esta es queloide. ¿Qué tipo de incisión es esta? Una incisión tipo Pfannenstiel para cesárea. Miren, esto bueno ya, tolerable, ¿no? Pero esta no va a poder ir a la piscina, ¿no? Para la playa. Entonces, son cosas que a las personas, principalmente, bueno, a todos les afecta psicológicamente. ¿Qué les puedo decir? Doutor, em caso de queloide, quando já cicatrizado assim, se pode fazer alguma coisa para sacar? Sí, claro. Como bien les decía, ahorita te voy a explicar eso. La cicatrización hipertrófica, como dice, puede remitir con el tiempo, con tratamientos. Tampoco es de que solito va a remitir, con tratamientos. ¿Qué se hace? Tratamiento con corticoides, infiltrar y parches. Se hace como parches de presión para que pueda disminuir. En cambio, las cicatrizaciones queloides del otro lado no va a remitir, es poco probable, pero igual se hacen tratamientos con corticoides, intenta hacer lo mismo, ¿ok? Ambos
se hace primero infiltración con corticoides durante 2 semanas y a la tercera semana se intenta hacer la reconstrucción, es decir, se corta toda la herida y se vuelve a reconstruir, a costurar. Después de esa reconstrucción se vuelve a infiltrar corticoides. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que haya una proliferación excesiva del colágeno y de los miofibroblastos, que son los causantes de eso. Por eso les decía, en la última etapa de la remodelación es cuando el organismo dice, hasta aquí nomás, listo y va a quedar bien. Pero cuando hay esta mala cicatrización, todas las células siguen avanzando y por eso sigue creciendo, creciendo y creciendo. ¿Ok? Tendencia, ambos son genéticos. ¿Ok? Pero principalmente las heridas queloides se van a dar también por heridas profundas, heridas graves, heridas por tatuajes, mal hechos, obviamente mal realizados, infecciones de herida, que ya lo vamos a ver en un momento. Igual está condicionado más en la raza negra, ¿ok? Cicatrizan así, bastante desagradable. Siguiente. Entonces, las cicatrizaciones hipertróficas, posteriores a traumas, bueno, no sabemos. ¿Doloroso? Sí. Estas personas te dicen, doctor, si me toca la herida y me duele, no aguanto, es una incomodidad. Pruriginoso, ¿por qué hablar de este prurito, este picor? Más o menos, no, por otra razón. Es por la proliferación excesiva del colágeno. Es como un techo y el colágeno sigue produciendo, entonces tu cuerpo se sigue estirando y por eso empieza a dar ese comezón, ese picor. ¿Okay? Por eso es que se les dice a los pacientes que si se les opera y sienten que les pica, que no se rasquen, porque condiciona que haya mayor proliferación de colágeno y a veces cicatrizan mal. ¿Listo? Sensación de ardor, bueno, normal. Cicatrizaciones queloides, más en raza negra, principalmente raza negra. Hispanos, todos nosotros así. Predisposición genética, eso es lo que les decía. Ambos son de predisposición genética igual, pero principalmente la cicatrización queloide. ¿Ok? Siguiente. Entonces, las cicatrizaciones hipertróficas, 4 semanas después de lo que se ha hecho el corte o después de lo que se ha hecho el trauma. Su repitelización, 21 días. Su elevación, esto es netamente literatura, porque tampoco puedes controlar, a no ser que tengas tu regla, ¿no? Elevación menos de 4 milímetros de altura. Áreas de tensión, donde se forman en áreas de tensión, es decir, codos, cuello, tórax. Desaparecen con el tiempo, vuelvo a repetir, no desaparecen con el tiempo, a no ser que hagas tratamiento. ¿Ok? Cicatrizaciones queloides. ¿Cuándo? Quemaduras de tercer grado. Cirugías, grandes cirugías, principalmente las laparotomías, desde la sínfisis del pubis hasta la cifoides. Acné vulgaris, este acné que hace muy profundo, no es el acné superficial. Varicela, bueno, foliculitis. Tatuajes sobreinfectados, no cualquier tatuaje. Vacunas, igual vacunas mal realizadas que se haya sobreinfectado. Piercings, los piercings igual que condicionan una reacción de proliferación de colágeno excesivo. Van a ver principalmente los de oreja, ceja, ombligo. ¿Cuándo se va a dar? 3 meses o años posterior a la lesión. Este no es inmediato. Puede que tú veas tu cicatriz y dices, está yendo bien, no había sido queloide como decían. No, pasa que recién a los 3 meses o al año recién aparece todo esto. Entonces por eso es importante saber los tiempos. El tamaño, como les dije, varía. Desde grandes, chiquititos, anchos, aplanados, otra vez grandes, entonces es monstruoso por eso. Principalmente ¿dónde? Orejas, de los piercing que les decía, región deltoidea, preesternal o esternal, espalda, principalmente en esos sectores se va a dar. No desaparecen, bueno, igual que el otro no desaparece, ¿no? Siguiente. Bueno, los sitios igual, acuérdense, estos son las principales diferencias. Esto es short.
Ya, siguiente. Ya. Cuando hablamos de la histología, ¿por qué hay esta cicatrización excesiva? Como les decía, es una mala manera en la fase de la remodelación. ¿Pero qué va a haber? Aumenta el grosor de la epidermis, de todas sus capas. Exceso de colágeno y glicoproteína. El colágeno, como les dije, el colágeno, formación 20 veces mayor, por eso es malo. Cantidades anormales de la matriz extracelular, colágeno tipo 1, muy bien. Producción de fibronectina, factores de crecimiento aumentados. ¿Ok? Acuérdense de eso. Así, excepto es incorrecto. Así, no te crean. Siguiente. Tratamiento. Bueno, por establecer la función, el tratamiento, les vuelvo a decir, es corticoides, infiltración, resección quirúrgica, otra vez corticoides. ¿Ya? ¿Alta tasa de recidiva? Sí, tristemente. Complicaciones: atrofia de la piel, hipopigmentación de las genitales, úlceras, necrosis. Así. No sé, nomás nadie te va a juzgar. No es que tengas tuberculosis, esas cosas. Tiene. ¿Tienes? ¿Estás tosiendo sangre? Siguiente. Estos son el tratamiento para este tipo de cicatrices. Como bien les decía, ¿alguien ya ha ido por... ¿Alguien aquí ha tenido ataques de depresión? Sí. A ver, levante la mano. Ya, bueno, de ti porque sabemos por no. Cuando te quitas esos suplementos, pasa. Es normal. ¿Otro? Nadie. Todos normales. La mitad de todo. Cuando ustedes tengan un ataque de depresión, ya sea por sus parejas, sus amantes, qué sé yo, principalmente sentimentales, les invito a que vayan por el pabellón de quemado del Hospital Clínico Viedma y realmente van a valorar sus vidas. Porque hay niñitos desde 2 años hasta 9 años que están así, con máscara de presión. No de depresión, de presionar. ¿Por qué? Porque han tenido grandes quemaduras. Y posteriormente, pásense al lado, al pabellón oncológico. Ahí están los niñitos con leucemia. A ver si ese momento valoran sus lindas vidas. De lo, no, de lo que me han terminado. Tanta persona aquí del mundo. ¿No? Hay niños que están con esto y están de por vida. ¿Por qué? Porque se prefiero tener esto que vean mi rostro totalmente quemado. Son niños. Ustedes todos han tenido una infancia que yo creo dentro de todo normal, no sé qué, pero normal. Pero estos niños no, van a vivir así. Es más, ellos ya no quieren ni cumplir años. ¿Por qué? Porque conforme creces, estas heridas te van deformando más. ¿Por qué? Porque lo contracturan la piel. ¿Qué hay que hacer? Cirugía plástica. A nadie le gusta que cada vez te anestesien, ¿no? Entonces es triste. Radiaciones, como ya les dije, la radiación trae efectos adversos, mala cicatrización. ¿A cuánto tiene que estar la presión? ¿A cuánto tiene que estar la presión de esto? 24 a 30 milímetros de mercurio. Estos vendajes, estas placas de presión ya vienen con eso. ¿Ok? En su envoltura dice ya viene de 24 a 30 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Retinoides tópicos, es decir, derivados de la vitamina A. Los retinoides. Siguiente. La cicatrización peritoneal, como bien les decía, una mala cicatrización del peritoneo que empieza a las 6 horas postoperatorias del peritoneo parietal. Una mala cicatrización te va a dar adherencias, no bridas, adherencias, ¿ok? Y te va a causar eso obstrucciones intestinales lo más frecuente. ¿Ok? Principalmente causado por qué? Cirugías previas, infecciones abdominales y cuerpos extraños. ¿Ok? Eso es cicatrización mala dentro del abdomen, esas adherencias. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Tratamiento de las heridas. Bueno, cuando hablamos de heridas a nivel de lo que es la piel, cuando hablamos de lo que son las heridas a nivel de la piel, siempre hay que hacer primero una antisepsia. Posteriormente podemos poner un antibiótico tópico, el mejor es la rifamicina en spray, también conocido como rifocina.
tapamos con un apósito o una gasa, que es la gasa, no sé, la gasa primaria, y podemos poner otra gasa que es la gasa secundaria para mayor protección. Absorción porque a veces hay un débito, ¿no? De los seromas y esos, el líquido linfático. Siguiente. Doutor, Siguiente. doutor, consulta. Em uma herida que segue cicatrizando bem, quanto tempo se saca os apósitos? Más ¿Una o herida menos. que está cicatrizando bien? Sí, Depende. Si es una herida pequeña, si es una herida pequeña, basta que esté 3 días, lo puedes retirar y simplemente lo lavas y ya está. 3 días basta. Si es una herida grande, por ejemplo en el abdomen, y está cicatrizando bien, igual cúbrelo. ¿Por qué? Porque tiene alta tasa de infectarse. En ese caso, hasta los 10 días, después de los 10 días, tú ya podrías descubrir esa herida. ¿Por qué? Porque teóricamente, si hasta los 10 días ya no hay datos de infección, esa herida ya estaría cicatrizada en un 90%. Solo la piel, ¿no? Solo la piel. Pero eso, si es pequeño, 3 días. Si es grande esa cicatriz, esa herida, 10 días. Pero no tiene que haber datos de infección al momento que tú ves. Si tú ves y no hay infección, ya no se lo cubre. Pero tienes que tener igual otro dato en cuenta, que cuando es en abdomen, por ejemplo, o es en codo o en brazos, a veces es mejor tenerlo vendado, cubierto, hasta 21 días. ¿Por qué? Porque en esos lugares puedes hacer esfuerzo y se puede abrir la herida. Entonces puedes tenerlo hasta 21 días. Pero si no hay nada, con 10 días basta. ¿Ya? Siguiente. Conclusivo. Siguiente. 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 Y bueno, ahí tienes sus cicatrices. ¿Dudas, preguntas? Não, graças a Deus, tava até dormindo. Alexa. Alexa, el wifi. Digo, dormir, não. Hay 2 listas. Tava chicos. Hay tentando las ficar dos listas. acordada assim com os